Hubo un tiempo en que él lo tenía todo, o al menos eso parecía. Tenía un trabajo estable, una casa pequeña pero cálida, una familia que lo apreciaba y amigos con los que reía de vez en cuando. Nada era perfecto, pero era suficiente para sentir que su vida tenía un sentido. Hasta que un día, la vida decidió ponerlo a prueba, y todo empezó a desmoronarse, pieza por pieza, como un castillo construido sobre arena húmeda. Primero, perdió su trabajo. No por un error suyo, no por falta de esfuerzo, simplemente por decisiones que venían desde muy arriba, donde nunca se ve el rostro de quien sufre las consecuencias. Ese día salió de la empresa con una caja en las manos y un nudo en la garganta. Pensó, no pasa nada, puedo con esto. Pero la vida no había terminado con él. Al poco tiempo su relación se rompió. La persona a quien más amaba decidió tomar otro camino. Él la vio marcharse sin saber si debía detenerla o dejarla ir. Durante noches enteras su mente le repetía la misma pregunta. ¿Qué hice mal? No encontró respuestas, solo silencio, vacío y una sensación profunda de haber fallado en lo único que le daba sentido. Luego vino la tercera caída. Una deuda inesperada, un accidente, un problema familiar, algo que llegó sin avisar y terminó llevándose lo poco que quedaba de estabilidad. Y así, en menos de un año, el hombre que creía tener una vida normal se encontró sin trabajo, sin pareja, sin rumbo y sin la fuerza que alguna vez lo sostuvo. Lo perdió todo. Y él no sabía cómo seguir adelante. Muchas noches lloró en silencio, escondiendo el rostro entre las manos. Se preguntaba por qué la vida había sido tan dura con él, por qué todo lo que construyó con tanto esfuerzo se había derrumbado tan rápido, por qué nadie veía su dolor, por qué nadie extendía una mano. Era como si hubiera desaparecido del mundo, como si su historia ya no importara. Hubo un día, uno en particular, en el que tocó fondo. Estaba sentado en el borde de su cama, sin luz, sin energía, con la mirada perdida en la nada. Ese día pensó en rendirse por completo. No tenía razones para seguir. No tenía metas. No tenía fuerzas. Pero en medio de ese silencio oscuro, escuchó algo. Un pensamiento pequeño, casi imperceptible, como una chispa en un desierto. Una voz muy profunda dentro de él que dijo: si ya lo perdiste todo, ahora puedes construir cualquier cosa. Esa frase no lo salvó inmediatamente, pero lo despertó. Le dio un nuevo ángulo, le dio una razón mínima para levantarse. A la mañana siguiente, decidió salir a caminar. No tenía trabajo, así que el tiempo no era un problema. Caminó sin rumbo, sin destino, como una forma de respirar de nuevo. Y mientras caminaba, descubrió una verdad que nunca antes había visto. La vida no lo estaba castigando, lo estaba vaciando, estaba limpiando espacio en su interior para algo nuevo, algo diferente, algo que solo podría nacer después de perderlo todo. Ese pensamiento lo acompañó durante días, y aunque el dolor seguía ahí, ya no lo paralizaba. Se convirtió en un recordatorio. Estaba vivo, aún en la ruina, y mientras hubiera vida, habría posibilidad.
Comenzó a hacer pequeñas cosas que antes ignoraba. Leyó libros que hablaban de resiliencia, de caer y levantarse. Escuchó historias de personas que empezaron desde cero. Y poco a poco, algo increíble ocurrió. Cada historia que leía parecía hablar de él. Cada frase parecía escrita para su situación. Esas palabras se convirtieron en combustible. Le dieron el coraje suficiente para intentar cambiar su vida. No de golpe, sino paso a paso, poco a poco. Primero decidió dejar de culparse por todo. Se dijo a sí mismo, no era mi culpa perder ese trabajo. No era mi culpa que la relación terminara. No soy un fracasado por sentir dolor. Fue la primera vez en la vida que se habló con compasión, y esa compasión abrió una puerta que había estado cerrada durante años. Después, empezó a organizar su mente. Escribió en un cuaderno lo que quería cambiar, lo que quería mejorar y lo que quería dejar atrás. Escribió sus heridas, sus temores, sus dudas. Y de alguna manera eso lo liberó, porque cuando uno pone en palabras sus pensamientos, estos dejan de controlarlo. Días después, mientras caminaba en un parque, escuchó la conversación de un grupo de personas que hablaban de voluntariado. No sabía por qué, pero algo dentro de él sintió un llamado. Quizás porque había vivido tanto dolor que quería evitar que otros sintieran lo mismo. Quizás porque ayudar era la única forma de sentirse útil. Así que se acercó. Habló con ellos. Se unió a un pequeño proyecto social que trabajaba con personas sin hogar, personas que realmente habían perdido todo, mucho más de lo que él imaginaba. La primera noche que fue a repartir comida, algo dentro de él se encendió. Al mirar los ojos de esas personas rotas, se vio a sí mismo. Y en lugar de sentirse triste, se sintió humano. Por primera vez en meses, sintió que servía para algo. No por dinero, no por reconocimiento, sino por propósito. Y ahí, en medio de ese proyecto humilde y silencioso, se dio cuenta de algo. El propósito no siempre aparece cuando estás arriba. A veces nace cuando estás abajo, donde ya no tienes nada que perder, donde el alma habla más fuerte que tu ego. Ese día comenzó a ir todas las semanas. Aprendió a escuchar historias duras, reales, desesperadas. Historias de vida que le mostraron que no estaba solo, que no era el único herido y que su dolor no lo hacía débil, lo hacía capaz de entender a otros. La vida, sin que él lo supiera, estaba moldeándolo. Estaba tomando sus pérdidas y convirtiéndolas en herramientas. Con el tiempo, dentro del grupo de voluntarios, empezaron a notar su compromiso, su sensibilidad, su forma única de acercarse a los demás. Lo invitaron a participar más, a liderar pequeñas actividades, a planificar proyectos. Y así, sin buscarlo, él empezó a brillar. No porque quisiera ser el mejor, sino porque había encontrado su lugar, un lugar donde su dolor tenía sentido, un lugar donde su historia podía inspirar, un lugar donde sus heridas podían convertirse en luz. Pasaron meses, luego un año, y su vida, que alguna vez estuvo hecha pedazos, empezó a reconstruirse desde dentro. Ya no era el mismo hombre. Había cambiado desde la raíz. Había dejado de querer recuperar lo perdido y había empezado a construir algo completamente nuevo.
Poco después, un empresario que colaboraba con el proyecto lo vio trabajar. Quedó impresionado con su dedicación, su empatía, su manera de hablar con la gente. Le ofreció una oportunidad laboral, no la más lujosa, no la más grande, pero sí una que lo haría crecer. Él aceptó. Y ese fue el primer paso hacia una nueva etapa de su vida. Ahora tenía trabajo, tenía estabilidad, tenía propósito y, lo más importante, tenía una identidad que no dependía de lo que había perdido. Porque lo que construía ahora lo estaba construyendo desde el alma. La transformación fue tan profunda que hasta sus antiguos amigos, su familia, personas que lo